en la coyuntura hay muchísimos temas para abordarlos, para comentarlos, pero principalmente dos, y creo que tiene que ver mucho lo uno con lo otro, porque si bien este tema de los apagones es algo que varios especialistas, gente que sabe mucho de la materia lo venía advirtiendo ya, de la seriedad del problema y de la gravedad del asunto, finalmente creo que al gobierno no le va a quedar otra que asumir como tal a la fuerza, porque además no han sido sinceros y honestos con el país durante las últimas semanas sobre la situación por la cual está atravesando el Ecuador, a propósito de la situación climática, de esta época de estiaje, de falta de lluvias, en fin, ¿no? de un verano que se ha postergado, además, que se ha hecho muy largo y muy seco, por cierto, pero el gobierno no le ha dicho la verdad al país, insistiendo en lo que yo les manifestaba ayer, que toda la responsabilidad, el 100% de la culpa y la responsabilidad no la tiene un gobierno que apenas va a cumplir 10 meses en el poder, pero que podía haber hecho muchísimo más en estos 10 meses, indudablemente que sí. Y ahí sí creo que los únicos responsables de lo que sucede en este país en este momento son ellos, durante los últimos 10 meses en los que podían haber tomado otro tipo de medidas para evitar llegar a estas circunstancias que parece que ya son inevitables, ¿no? Pero, y como parte de esos temas de coyuntura, está planteada la pregunta que tiene que ver con algo que ayer también lo lanzó como una suerte de globo de ensayo y podría ser también como una cortina de humo para pretender tapar o que dejemos de hablar de los apagones y que nos dediquemos a hablar sobre si está usted o no de acuerdo con que bases militares extranjeras vuelvan a operar en territorio ecuatoriano. Esa es la pregunta para la jornada de hoy. ¿Está de acuerdo con que bases militares extranjeras vuelvan a operar en Ecuador? Sí, no, por favor, usted nos ayuda con su respuesta y conocer su opinión, como siempre les digo, para nosotros pues es sumamente importante, ¿no? Así que gracias también por la participación a través de la respuesta a esta inquietud que les hemos planteado para esta jornada, que como les digo es bastante coyuntural, ¿no? Y les invito también a que nos ayuden con los likes. Falta un minutito para las 7:10, así que a las 3,000 personas que estamos ya conectadas con la transmisión, les invito a que nos den 1,000 likes en estos 60 segundos que nos quedan para empezar de una vez con el comentario. Mientras tanto, sigo en la sección saludos hasta que no nos den los 1,000 likes. Yandre Ordóñez desde Saragur, un fuerte abrazo. Hugo Espín desde el sector de las casas, acá en la zona del hipercentro en Quito, le mandamos un fuerte abrazo también a Hugo. Saludos desde Pensilvania, Lourdes Guerrero, un fuerte abrazo también. Rocío Martínez desde Guayaquil, gracias por su mensaje. María Augusta Peñafiel desde el Pinar, acá en Quito, también un saludo afectuoso. Carlos Javier Martínez desde Uruguay, qué envidia. Carlos Javier, un fuerte abrazo para ti, que nos ves y nos escuchas desde Uruguay. José Jaramillo también nos envía saludos. Marco Rodríguez, lo propio. Ya llegamos a los 1,000 likes, muchísimas gracias. Así que mientras vamos a ir subiendo el número de visualizaciones y de personas conectadas en esta transmisión, pues les seguiré invitando a que se sumen con los likes. Empecemos quizás por lo último, ¿no? Lo último de lo último es que ayer yo le leí entre sueños a la Meli el mensaje que me mandaba. A las 0:04 me pasaba el mensaje la Meli a través del WhatsApp sobre un comunicado que minutos antes, cerca de la medianoche, yo ayer les confieso caí rendido después del ejercicio, fui a la casa, baño y a la cama a dormir. Entonces, para las 23:42 en que subió la Presidencia de la República el comunicado, había estado ya completamente dormido. Y la Meli me lo pasó pasada la medianoche, que ella seguía trabajando. Pero ustedes recordarán que ayer nomás, antes de ir con ese comunicado, recordemos que ayer nomás
compartíamos con ustedes otro comunicado. Un comunicado en el que se señalaba que iba a haber un corte y un apagón nacional este miércoles 18 de septiembre, mañana. Hoy estamos martes 17 de septiembre del 2024. Mañana, miércoles 18, a partir de las 22 horas y hasta las 6 de la mañana del jueves, iba a haber un apagón a nivel nacional, cosa además extremadamente grave y preocupante en las actuales circunstancias por las cuales atraviesa el país, porque estamos viviendo una ola de inseguridad y de violencia tremenda. Entonces, adicional a esa ola de inseguridad y de violencia que vive el país, que enfrenta el país, el gobierno, con el supuesto cuento de que van a dar mantenimiento y como parte de las políticas preventivas, y creo que eso tienen que tomarlo muy en cuenta ustedes para entender de qué va este asunto, porque no nos están diciendo la verdad a los ecuatorianos, por más que se enojen y todo lo que quieran los funcionarios y ministros de este gobierno. El asunto es que quienes han mentido no son ni los periodistas, ni los analistas, ni los especialistas en el tema energético o eléctrico. Quienes han mentido y quienes han venido mintiendo permanentemente son, señores, ustedes, quienes tienen además en sus manos el manejo y los destinos de este país a todo nivel, no únicamente con el asunto de la electricidad, porque además vamos a hablar sobre la seguridad más adelante. En ese comunicado que leímos ayer, decía que el gobierno adelantará mantenimientos de septiembre a una noche en el sistema de transmisión y redes de distribución, y por efecto de hacer esos mantenimientos iban a necesitar suspender el servicio eléctrico durante la noche y madrugada, noche del miércoles y madrugada del jueves, 18 y 19 de septiembre respectivamente. A propósito de este tema, ayer la ministra Palencia brindó una rueda de prensa y además alertaba que como medida de seguridad para evitar que ocurra cualquier incidente a propósito de el apagón programado, entre comillas, programado, eso quiere decir que lo venían planificando, que estaba súper bien organizado y demás, para disque dar mantenimiento, se decidía dar la orden de que haya toque de queda desde las 22 horas hasta las 6 horas. ¿Tenemos el video de la ministra Palencia, chicos? En el tema del día miércoles 18, en virtud del apagón que vamos a tener programado, trabajado y decidido de las 22 horas hasta las 6 de la mañana del día 19, se han implementado una serie de acciones. Tanto Policía Nacional como las Fuerzas Armadas, ambas instituciones, tienen ya operativos que no quisiera adelantar al detalle para la ciudadanía, pero puede saber que por lo menos en Policía Nacional va a haber más de 46,000 hombres actuando listos para cualquier emergencia y también al lado de la ciudadanía. También Fuerzas Armadas ya ha dado instrucciones para contar con total protección por parte de las Fuerzas Armadas. Y desde el gobierno se va a anunciar próximamente, que yo simplemente anuncio a modo general, que se va a establecer un toque de queda para que sea obligatorio estar en los hogares y disminuir el nivel de riesgo. La recomendación que les puedo hacer con respecto de este anuncio de la ministra, después de haber escuchado la entrevista de la semana pasada con Carol Noroña y con los padres de Carlos Javier Vega, quien murió asesinado por balas de los militares en un operativo y que después hayan ocultado información, no le hayan dicho la verdad a la familia, y estemos hablando hoy de que hay ejecuciones extrajudiciales y de que podría haber también en este país más casos similares a los de Carlos Javier y otros, como no solo ejecuciones extrajudiciales, sino también desapariciones forzadas. No salgan. El momento en que empiece el apagón, de verdad, enciérrense. Asumiendo además el hecho de que
no por estar encerrados en la casa vamos a estar 100% seguros. En un país en donde, en ciudades como Quito incluso, y las zonas aledañas, se han dado casos de grupos y bandas delincuenciales que han entrado alevosamente a robar dentro de las urbanizaciones y los condominios y dentro de las propias casas. Entonces tampoco es que quedarse en casa en este país es 100% seguro, pero indudablemente es mejor y peor todavía en un estado de toque de queda que estar en la calle, ¿no? Porque o te pueden robar o te pueden matar, y no necesariamente y únicamente delincuentes. Porque en este país, a propósito de la conversación que tuvimos acá, una conversación muy profunda, muy sensible, y empiezan a haber casos de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzosas. Así que las recomendaciones, en serio, encerrémonos. No nos queda de otra. ¿A dónde nos han llevado, no? Del confinamiento por la pandemia al confinamiento por la inseguridad y al confinamiento incluso por los apagones. Este es el nuevo Ecuador. El nuevo Ecuador es un Ecuador más inseguro, más violento, con menos garantías y con apagones, sin electricidad. Y sin electricidad, además, que es uno de los servicios básicos con los cuales y de los cuales necesitamos para desarrollar nuestras actividades y tareas cotidianas, desde que los niños, las niñas, los jóvenes puedan estudiar, para que puedan cargar y prender sus computadoras, sus dispositivos, sus tablets, para que puedan tener internet. Sin luz tampoco hay internet. Es decir, usted no solo se va a quedar, y nosotros no solo nos vamos a quedar sin luz, sino que también nos vamos a quedar incomunicados. Pero bueno, ¿con qué nos ha sorprendido en el comunicado de ayer en horas de la noche el gobierno nacional? Un comunicado que además lo publican cerca de la medianoche, cuando probablemente mucha gente ya estaba completamente dormida, ¿no? Estábamos en otra, como en mi caso, que de paso les digo, le leía a la Meli de madrugada, tipo 1 o 2 de la mañana, que abrí los ojos entre sueños, ¿no? Ante el peor estiaje de los últimos 61 años, y ahora sí pueden compartir el comunicado en la pantalla, chicos. Ante el peor estiaje de los últimos 61 años y con la finalidad de manejar de forma responsable el control de nuestro sistema eléctrico, el gobierno nacional debe tomar decisiones responsables. Responsables, léanlo entre comillas, ¿no? A partir de este lunes 23 de septiembre, es decir, del próximo lunes, el servicio eléctrico se suspenderá en todo el país desde las 22 horas hasta las 6 horas del día siguiente. Esta medida se aplicará, escuchen bien, los días lunes, martes, miércoles y jueves de la próxima semana. Asimismo, se implementará la modalidad de teletrabajo en el sector público los días jueves y viernes de esta y la próxima semana. Por eso yo les decía que fuimos del encierro y el confinamiento por la pandemia del COVID al confinamiento por la inseguridad y finalmente al confinamiento por los benditos apagones. Teletrabajo jueves y viernes de esta y de la próxima semana. Y la próxima semana, a más de este miércoles quedarnos sin luz de 22 horas a 6 horas, la próxima semana, lunes, martes, miércoles y jueves, no habrá luz de 22 horas a 6 de la mañana. El horario de corte establecido ha sido escogido con la finalidad de generar el menor impacto posible en las actividades productivas y el desarrollo de jornadas laborales. Desde el gobierno hemos desplegado una serie de acciones para enfrentar esta crisis y reducir su impacto, como la puesta en marcha de barco generador, generadores permanentes de tierra, aprobación de reglamentos para importación de gas natural, complementación de infraestructura energética que estuvo abandonada y normativas que permiten la generación del sector privado. Y seguiremos desplegando las acciones necesarias para precautelar la soberanía energética a mediano plazo.
Como ha sido costumbre, en este gobierno comunicaremos oportunamente la situación energética como las medidas que tomaremos al respecto. Este último párrafo es la cereza de este pastel, ¿no? Como ha sido costumbre de este gobierno, comunicaremos oportunamente la situación energética. Este comunicado salió a la medianoche. Se nota que comunican oportunamente, señores de la SECCOM. Por cierto, ya hasta me he olvidado el nombre de la secretaria de Comunicación. Si me recuerdan, por favor, que como ya ni se la ha visto después de su participación vergonzosa en una entrevista, ella siendo de entrevistadora en una radio privada de Guayaquil, con el presidente Noboa, ¿no? Y con otros periodistas que prácticamente le hacían coro, y ya ni se le ha visto. Creo que es Vélez del apellido, si mal no lo recuerdo. Bueno, este último párrafo es lo máximo, ¿no? Es un comunicado que sale a la medianoche y que dicen que son un gobierno que comunica oportunamente. Otro párrafo que también es interesante es el penúltimo, ¿no? En donde dicen que seguirán desplegando las acciones necesarias para precautelar la soberanía energética. Un país que le ha rogado a sus vecinos, como Colombia, que nos vende energía. Hablar de soberanía energética me parece también parte de la burla de la que hemos sido víctimas los 18 millones de ecuatorianos durante los últimos días. Y qué bueno que hablen de soberanía, porque hay otros temas y hay otros aspectos de la vida pública y política de este país en la que la soberanía no les importa tanto a los señores del gobierno de Noboa. Muchísimas gracias a los doctores Quique Vivanco y César Armando Bermeo, y a la Meli también. Muchas gracias por recordarme. Irene Vélez, gracias al Quique, gracias a César Armando por recordarme el nombre. Entonces, nos vamos a quedar sin luz mañana de 22 a 6 y la próxima semana, lunes, martes, miércoles, jueves, igualmente de 22 a 6 horas. Y yo les decía, esto es un tema de la cotidianidad, ¿no? Los chicos, los jóvenes, los niños, nuestras niñas, necesitan luz para estudiar. Hasta para leer en horas de la noche. Para tener encendidas sus computadoras, sus tablets, les decía yo. Los demás para trabajar. En cualquier actividad que usted se desempeñe. Hay gente que trabaja en ese horario. ¿Qué va a pasar con los sectores vinculados al turismo? Los bares y los restaurantes de ciudades como Quito, como Guayaquil, como Manta, como Esmeraldas, como Cuenca, como Baños y otros tantísimos sectores en la Amazonía de igual manera que viven del turismo y están a la expectativa de ver qué hacen durante la noche para poder sacar algo más de ganancias. ¿Qué van a hacer los bares y los restaurantes? ¿Y qué va a pasar con muchísimos otros negocios? La vecina o los vecinos de las tiendas, que yo siempre les pongo ese ejemplo, porque de verdad que si alguien compra, hace una inversión, porque además para esos pequeños negocios es una inversión. 300, 400 dólares en helados, de la marca que sea, con apagones de ese nivel, de 8 horas. Chao helados, eso es chao inversión. Y sí, lo que me dice por acá la doctora Dianita Peralta, ¿qué va a pasar con las carnicerías, con las panaderías? Con las personas que tienen familiares enfermos en casa y que necesitan oxígeno en casa. Alguien decía en la transmisión, los hospitales. Bueno, entendería que en las zonas donde están ubicados los hospitales, casas de salud, unos tendrán motores, ¿no? Generadores eléctricos. Y creo que también tendrán que planificar cómo hacer para que los apagones no afecten en las zonas donde están ubicadas las casas de salud.
por lo menos eso, y en eso deberían trabajar y planificar. A propósito de las palabras de la ministra, ¿no? Estos cortes programados y trabajados, dice ella. ¿Dónde está la programación? Gracias por el mensaje al querido amigo y concejal de la capital, Adrián Ibarra. ¿Qué dice Adrián? Estamos preocupados por el metro y sus sistemas, pese a que se exigió al gobierno nacional garantizar la energía constante en este medio de transporte. El metro es un sistema que funciona con electricidad. Y el problema es que hasta el momento el gobierno nacional no ha respondido a estas inquietudes que tiene el municipio. Pero solucionan todo esto poniéndose bravos, enojándose, gritando, tildando a otros de mentirosos. Podemos, queridos compañeros, escuchar lo que dijo el ministro Arturo Félix Wong la semana pasada en una entrevista en Teleamazonas, concretamente el día 9 de septiembre. ¿Qué fue lo que dijo el ministro Arturo Félix con respecto de los apagones? Bueno, ¿habrá apagones o no? ¿Por qué no hablamos qué hemos hecho para que no haya apagones? Eso es lo más importante. ¿Qué han hecho para que no haya apagones? 100 megas de generación flotante, 100 megas que entran en Salitral a finales de noviembre, 91 megas que entran en Esmeraldas, 50 megas que entran en Quevedo a finales de noviembre. Son 341 megas, lo que en el plan maestro de energía no había hecho nadie. 341 Así megas es. el segundo bloque de generación. El segundo bloque de generación es compra 150 megas para Esmeraldas, compra 150 megas para Manabí, compra 120 megas para Durán, compra 135 megas para Pascuales en Guayas, compra 15 megas para Santa Elena 2, compra 28 megas para Santa Elena, alquiler 250 megas para Guayas y alquiler 40 megas para el Oro, 838 megawatts adicionales. ¿Hasta cuándo? Esto empezamos con los procesos de licitación y de compra y se van a ir incorporando en el paso del tiempo. Ya me ha dicho todo lo que están haciendo, ahora sí, dígame, ¿esto garantiza que no va a haber apagones o no se va a poder evitar? ¿Tenemos apagones ahorita? No. El sábado, el sábado fue una falla humana. Acuérdense la otra vez cómo empezaron los apagones. Sí, no, es mantenimiento. Ya estábamos ahorcados. Eso no fue mantenimiento, eso fue una falla y fue de un momento a otro. Cuando son mantenimientos son previamente avisados y son cumpliendo con un horario. ¿Va a haber apagones o no? No. Si las cosas se mantienen como estamos trabajando ahorita, y la hidrología, como tenemos estudiado, nos apoya, no tiene que haber apagones. Ahorita no hay apagones, todo el mundo está trabajando tranquilamente. Esta entrevista concedida a Milton Pérez fue de la semana anterior, del 9 de septiembre, lunes 9 de septiembre. El sábado, anterior a ese lunes, el sábado 7 de septiembre, en al menos 11 provincias, de lo que tengo entendido y conocimiento, se registró un apagón. Y ese apagón, el ministro Arturo Félix, el que llama a las radios muy molesto y enojado, por cierto, ayer se me pasaba eso, ministro, cuando usted quiera venir a este medio de comunicación, las puertas están abiertas, ¿no? Está cordialmente invitado, como se lo he hecho conocer a una de las asesoras o funcionarias de comunicación del ministerio, que por cierto me dejó en visto en el WhatsApp. Ni siquiera respondió, me dijo, vale, gracias por la invitación, voy a hacer la consulta, voy a ver qué me dice el ministro, lo que sea. No, me dejó simplemente en visto, ¿no? En días anteriores, la semana pasada creo que fue el mensaje que envié, y se lo digo a usted directamente, las puertas están abiertas, este es un medio público, por cierto será un gusto poder entrevistarle a usted y a cualquier otro funcionario del gobierno. Vale recordar que durante los 10 meses que vamos del actual gobierno
de lo que recuerdo, si la memoria no me falla, me corrigen los compañeros, que seguramente algunos tendrán mejor memoria que yo, apenas 2 funcionarios han venido acá a entrevistas. Ariana Tanca, ministra de la Mujer y Derechos Humanos, y Esteban Torres, viceministro de Gobierno. Una vez cada uno. No recuerdo que haya venido otro funcionario más del gobierno durante estos 10 meses. Y se lo repito, de la manera más cordial. Está invitado y las puertas están abiertas, ministro Félix, cuando usted guste venir. O le pide directamente a la prefecta que quiero que ir tal día y ahí acordamos, ¿no? No, pero las puertas están abiertas. De verdad, porque siempre va a ser interesante saber lo que opinan, pero eso sí, con absoluto respeto. Acá nada de bravuconerías, ni nada de groserías, ni nada de altanerías. Eso sí no va con nosotros. El señor Félix Wong, ministro de Gobierno, quien mide los tiempos de la política, debería, ¿no?, en el país, dijo en Televisión Nacional, en uno de los canales que más rating tienen, porque indudablemente Teleamazonas debe ser de los canales más vistos, me imagino, que además no es que hay 400 canales, ¿no?, en el país. Dijo que no va a haber apagones. Bueno, ¿y esto qué es? Habrá apagones. El ministro, a propósito del comentario de ayer, llamó a una radio molesto, enojado, a acusar al periodista y al entrevistado de que mienten. Y decir que no iba a haber apagones o que no hay apagones, pregunto, saliendo además de la propia información oficial de que la próxima semana y a partir de mañana mismo vamos a tener apagones, y la próxima semana 4 días consecutivos habrá apagón nacional en horas de la noche, en medio de una ola de inseguridad brutal que vive el país. No es mentir. Ojo, yo no le estoy diciendo a usted y señalándole con el dedo que es un mentiroso. Estoy preguntando a la enorme audiencia que tiene este medio de comunicación. Si una semana antes usted decía que no iba a haber apagones y que no hay apagones, y ahora nos dicen que tendremos 4 días seguidos de una semana con apagones en horas de la noche, si eso es o no es mentir. No le han dicho la verdad al país, no han sido lo suficientemente honestos y sinceros con el país, y de paso además nos salen a decir que comunican oportunamente. Qué lamentable y qué triste momento por el cual atraviesa el país. Víctimas, además, de los propios errores de la gente, de los propios errores que cometen los ciudadanos cada vez que podemos y que nos dan la oportunidad. Y yo me pongo en los zapatos de quienes confiaron en su momento el voto por Guillermo Lasso, por el mismo Moreno y por Noboa, confiando y creyendo que la cosa con ellos va a cambiar. Y el problema es que, lejos de solucionar los inconvenientes y las circunstancias por las que ha atravesado el país durante los últimos años, lo que hemos visto es que cada vez la situación se agrava, lamentablemente. Y como me imagino yo que sabían lo que se venía, lo que hicieron fue usar la ya conocida estrategia de las famosas cajas chinas.
Ay, por cierto, sí, ¿no? Ayer entrevistábamos a Eslevan Jaramillo, un especialista en temas eléctricos, quien nos decía que había que anticipar los apagones y los racionamientos, que es más, desde hace 15 días debieron ya haberse tomado ese tipo de decisiones por las situaciones actuales por las que atraviesa el país. Me quedan 4 o 5 minutitos para seguir con el comentario. Quisiera alargarme media hora más, pero no hay cómo. Y veo que recién vamos por 1.600 likes y estamos con 4.500, casi 4.600 personas conectadas a través del YouTube. Y para lograr más alcance, para llegar a ese 52% que votó por Noboa, necesitamos que ustedes nos pongan sus likes. Entonces, lo ideal sería que si tenemos 4.000, casi 4.600 personas conectadas en el YouTube, tengamos 2.000 likes, al menos 2.000, hasta que terminemos el comentario. A ver, pongan sus likes y cerramos con lo de la dichosa base de Manta. De una vez, ponle el video, Meli, de el señor Noboa, apelando a la utilización de esta estrategia ya conocida por los ecuatorianos de la famosa caja china y de las cortinas de humo. Entonces, como ya, me imagino, ellos tenían programado hacer el anuncio de los cortes de energía para que no hablemos de los apagones, nos lanzaron esta caja china. Hoy los saludo desde el lugar que alguna vez fue la base de Manta. Quisieron decir que así recuperaríamos la soberanía del Ecuador, y lo que hicieron fue entregarlo al narcotráfico. Ese fue el primer pacto con el crimen transnacional. Y en esta lucha por recuperar el país es el pacto que tenemos que revertir y quebrar. Hoy los ecuatorianos se merecen un gobierno a la altura de los acontecimientos que atravesamos. Merecen un presidente que tome decisiones con determinación, porque al Ecuador no le hacían falta oportunidades, sino honestidad y voluntad política. Hoy presentaremos un proyecto de reforma parcial a la Constitución ante la Asamblea Nacional, que modifique sustancialmente el artículo 5 de la Constitución, que prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras e instalaciones con propósitos militares. En un conflicto transnacional necesitamos respuesta nacional e internacional. Estamos levantando el país que ellos dejaron de rodillas, el país al que convirtieron en cuna del narcotráfico, el que repartieron a las mafias con una falsa noción de soberanía. El tiempo nos ha demostrado que las viejas decisiones solo debilitaron a nuestro país ante las amenazas que hoy no conocen fronteras ni tienen piedad. Desde el gobierno tenemos muy claro el país que queremos. Es momento de la Asamblea Nacional, de una vez por todas, decidir de qué lado de la historia está. A ver, para usar las propias palabras del presidente Noboa, está clarísimo que ustedes hasta el sol de hoy, después de 10 meses al frente del gobierno, no tienen idea de qué tipo de país es el que quieren. La decisión de volver al 2009 y que regresen bases extranjeras al Ecuador es ni más ni menos que el reconocimiento a un hecho fundamental. No existe política pública de seguridad en el Ecuador. El Plan Fénix ha sido un rotundo fracaso. Es más, les vuelvo a preguntar y a repetir a ustedes que todos los días me escuchan. ¿Existe el Plan Fénix? Yo diría que incluso no es ni siquiera el reconocimiento al fracaso de la política pública en seguridad, es el reconocimiento de que no hay política pública en seguridad. Que acá la única estrategia es que salgan los militares y los policías a patrullar, más todavía cuando hay una ola de asesinatos muy potente como aquel fin de semana en Manta, cuando mataron a un asambleísta alterno. Vamos, pongamos en Manta, instalemos el centro de operaciones de las comandancias de policía y del ejército. Y el plan de seguridad de este gobierno es eso, son medidas parches y paños de agua tibia que se enfrían rapidísimo. Como por ejemplo la entrada esta hollywoodesca a Durán, que duró lo que duró eso,
hora y media, 2 horas. El show, los TikToks y se acabó. Entonces, de entrada, quizás tomar en cuenta esas dos condiciones que les planteo. La una, el hecho de que este tema de la base de Manta es un distractor, es una cortina de humo, es una caja china para que dejemos de hablar de los apagones. Entonces, pongámonos a hablar de la base de Manta. Y dejemos de hablar de que nos vamos a quedar sin electricidad toda una semana y que además nos vamos a quedar sin electricidad en horas de la noche, lo cual nos hace mucho más vulnerables en una condición y situación de inseguridad por la cual atraviesa el país. Punto 1. 2. No hay política pública de seguridad. El Plan Fénix es una ficción, es un invento de la comunicación gubernamental. No hay Plan Fénix. Entonces, como no hay Plan Fénix, la desesperación les hace recurrir a estos relatos que se han venido repitiendo durante los últimos 7 años. La base de Manta, la base de Manta, la base de Manta, la base de Manta. Y yo quisiera saber si es que no son los de Estados Unidos. Les planteo una posibilidad, porque además lo que propone el gobierno es que casi que se mutile o se elimine por completo el texto del artículo 5 de la Constitución de la República y quede una frase cortita que es algo así como: el Ecuador es un territorio de paz. Y punto, y se elimine el resto. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, etc. El Ecuador es un territorio de paz. Esa es la frase del artículo 5 que quedaría. Pregunto, ¿en serio es un territorio de paz el Ecuador? No, no es. Y 2, al dejar abierta la posibilidad de que se instalen bases militares extranjeras en el Ecuador, más allá del tema de la soberanía, que para el gobierno en este momento en tema de seguridad no es importante, porque ya la desesperación, no solo al gobierno, a la gente le hará creer que sí, que el instalar una base extranjera en Ecuador es garantía de seguridad, olvidándose que en Perú y en Colombia hay 7 u 8 bases militares estadounidenses y que ellos todavía no han podido eliminar y resolver el problema del tráfico de drogas, que Colombia, Perú y Bolivia son además los 3 principales países productores de cocaína. No sé si en Ecuador ya el tema de la producción esté empezando a germinar, pero de tránsito seguimos siendo, ¿no? De acá sale toda la droga del mundo. Pero en Colombia y en Perú hay bases estadounidenses, han mantenido eso. ¿Y qué tal si dicen los chinos, queremos poner una base en territorio ecuatoriano? ¿Y qué tal si dice Rusia, Putin, quiero poner una base en Ecuador? ¿Y qué tal si dice Irán, quiero poner una base en Ecuador? ¿Están abiertos a que cualquier país del extranjero venga y nos ponga una base? Porque así como lo plantean, no necesariamente tienen que ser los gringos. Puede ser quien sea. Y ponernos una base militar en territorio ecuatoriano. ¿O será que ya hay un acuerdo previo de las tantas reuniones que han venido manteniendo para que sean, sí, los gringos quienes pongan bases? Pero hay una declaración muy interesante que le dio en su momento Todd Chapman. No tengo ahora mismo el dato exacto de el año en que dio esa declaración. Todd Chapman fue embajador de los Estados Unidos en Ecuador en el periodo 2015-2019 y esta declaración la dio al periodista Anderson Boscán de la Posta a propósito de las bases militares. Venga, vamos. Todd Chapman le dijo al periodista de La Posta que los Estados Unidos ya no utilizan esos mecanismos. Ellos ya no instalan bases militares. Ellos utilizan tecnología, drones. Ahora, eso por un lado. Por otro, que ustedes pueden o no creer,
Ayer, a propósito de este tema, Andrés Arauz, ustedes lo conocen bien quién es, advertía lo siguiente: la base que quiere Estados Unidos no es en Manta. Andrés Arauz es un tipo bastante bien informado y muy formado, además, ¿no? Porque seguramente habrán quienes digan, no, esto es un disparate, es un no. Y acá estamos hablando, y Andrés Arauz nos plantea un tema que es fundamental, más todavía en estos actuales momentos. Y a mí, por ejemplo, sí, sobre este tema en particular, me asusta un montón que repitan nuevamente gobierno los demócratas en los Estados Unidos, más allá de que resulta lindísimo que Kamala Harris sea mujer, sea hija de migrantes, sea afroamericana, lo que sea. La política exterior de los demócratas es probablemente la que más daño y amenaza implicaría para territorios como el nuestro. La base que quiere Estados Unidos no es en Manta, es en San Cristóbal, Galápagos. Ya están ahí, pero ahora necesitan desplegar todo tipo de armas de guerra, aviones, buques y submarinos nucleares. Pero no es para combatir el narcotráfico ni para ayudarnos a luchar contra el crimen organizado. Todos sabemos que si Estados Unidos quisiera combatir el narco, lo hiciera por el lado de la reducción del consumo, resolviendo la complicidad interna con los narcobanqueros, regulando a los fabricantes de armas y enfrentando la corrupción en los puertos y aduanas estadounidenses o por donde creen que entra la droga a los Estados Unidos. Pregunta Arauz. Necesitan esa base para la Tercera Guerra Mundial contra China. Como parte de su estrategia del control del Pacífico, Estados Unidos ya tuvo su base militar en Baltra, Galápagos, durante la Segunda Guerra Mundial, precisamente por las mismas razones. Les recomiendo el documental de John Pilger, The Coming War on China, 2016, y pone el link en su cuenta de Twitter de este documental, Andrés Arauz. La pregunta, sin ingenuidades, es si Ecuador va a adherirse a ser un escenario de la guerra mundial o si nos ratificamos en ser un país de paz, que es lo que dice justamente la primera frase del artículo 5 de la Constitución. Noboa entrega la joya de la corona para que le dejen hacer sus negociados en paz y para comprar impunidad de sus dineros manchados de cocaína. Si el Estado se quiere librar de la violencia del crimen organizado y de los oligarcas que están desfalcando el país que se construyó con visión y patriotismo en febrero del 2025, pueden recuperar su futuro con paz, progresismo, desarrollo y soberanía. Eso plantea Andrés Arauz en un contexto más vinculado a la geopolítica y que me parece que tiene y cobra muchísimo sentido. Y uno se pregunta si los Estados Unidos, ¿por qué no solucionan ellos los problemas? ¿O no habrán visto ustedes imágenes, seguramente las mismas que he visto yo, de cómo un ejército de zombies caminan por las calles de varias ciudades de los Estados Unidos por el consumo del fentanilo, por ejemplo? Los Estados Unidos no han solucionado el problema del consumo de drogas, del microtráfico de drogas y del gran tráfico de drogas. Los grandes consumidores de esa maldita droga que se produce en Colombia, que se produce en Perú, que se produce en Bolivia, pero que sale por el Ecuador, los grandes consumidores están en los Estados Unidos y están en Europa. El negocio no sería tan rentable si no hubiese demanda, si no hubiese consumidores. Y la mejor ayuda que podrían dar los gringos, los europeos a la lucha contra el narcotráfico sería justamente combatiendo, primero, el consumo de drogas como un asunto de salud pública y después también el tráfico y la entrada a sus puertos a través de la seguridad.